Hola. Buenos días, tardes o noches. Gracias por pasar por aquí. En esta ocasión, vengo a presentar una historia, por supuesto que no mía, pero sí interesante de Naruto. En la descripción estaré dejando los enlaces tanto del creador como de la historia, y si es que te gusta, puedes darle un like. No alargaré más la introducción, así que puedes continuar. Advertencia. Toda la historia e imágenes utilizadas en este video no me pertenecen. Todos los derechos son reservados para sus respectivos autores. Apoya al autor mediante el enlace que está en la descripción. Sin más que decir, que siga el fanfic. Capítulo 89. Capítulo 89. ¿Puedes esconderte de estos ojos? Tos, tos, tos. Killer Bee y el 8 colas salieron lentamente del enorme cráter, con los cuerpos maltrechos y el ánimo abatido. ¿Cómo consiguió Uchiha Haru ponerse detrás de ellos? ¿La técnica del parpadeo corporal? No, no puede ser eso. No quedó ni una sola imagen residual, y la distancia era demasiado grande. El body flicker no podía cubrir semejante terreno. Definitivamente no fue la técnica del parpadeo corporal. ¿Qué tipo de técnica era esa? ¿Cómo es posible que este mocoso Uchiha dominara tantas formas avanzadas de ninjutsu? ¿Ve? ¿Recuerdas el destello amarillo de Konoha que encontramos durante la tercera gran guerra ninja? ¿El destello amarillo de Konoha? Las palabras del 8 colas despertaron la memoria de Killer Bee. Me recordó una técnica temible que había sacudido el mundo shinobi durante la guerra. La técnica del dios del trueno volador. ¿Podría ser eso? Killer Bee frunció el ceño y miró por encima del hombro. Efectivamente, allí estaba. Un kunai clavado en el suelo, grabado con una fórmula familiar. Sentir. El dios del trueno volador. En comparación con la técnica del parpadeo corporal, estaba mucho más familiarizado con esta. No solo había oído hablar de ello, sino que había luchado contra ello. Si la fórmula del dios del trueno volador se colocaba sobre un objetivo, el usuario podía teletransportarse a él instantáneamente. No importa cuán grande sea la distancia. Lo recordaba vívidamente. Él y su hermano, el actual cuarto Raikage, se habían cruzado con el infame relámpago amarillo de Konoha. Minato Namikaze, el hombre que se convertiría en el cuarto Hokage. Habían tenido un breve enfrentamiento. Aunque el partido terminó en empate, la velocidad y la letalidad de la técnica del dios del trueno volador de Minato dejaron una profunda huella en su mente. Eran 2 contra 1. Y solo consiguieron un empate. En realidad, ya habían perdido. Ahora, Killer Bee podía reconocerlo con solo una mirada. Uchiha Haru había usado la misma técnica. Su corazón se sentía cada vez más pesado. La técnica del parpadeo corporal, el dios del trueno volador, el Sharingan, la liberación de madera y habilidades monstruosas de Taijutsu. ¿Podría tratarse realmente de un ninja de tan solo 16 o 17 años? Por muy talentoso que fuera, ¿cómo pudo alguien tan joven dominar tantos jutsu de alto nivel? Fue inhumano. En toda la historia del mundo shinobi, tanto en el pasado como en el presente, probablemente no haya habido nadie que haya alcanzado tal poder a su edad. Gyuki, prepárate. Bombas continuas de bestias con cola. Entiendo. El 8 colas comenzó a acumular chakra de nuevo. Pero esta vez, no se trataba de una sola bomba bestia con cola. Fue una andanada, una descarga continua. Como su nombre indicaba, estas bombas se preparaban en rápida sucesión y se disparaban una tras otra, arrasando todo a su paso. Pronto estuvieron listos. Como Jinchuriki perfecto, Killer Bee podía fusionarse sin problemas con el 8 colas y desatar poderosos ataques casi sin esfuerzo. Incluso algo tan masivo como las continuas bombas de bestias con cola requirió poco tiempo para prepararse. Fuego. Killer Bee rugió, y el 8 colas desató una devastadora andanada. Una tras otra, esferas negras brillantes brotaron de su boca, dirigidas directamente hacia Uchiha Haru. Esta vez, variaron deliberadamente el ángulo y la trayectoria, anticipando la posibilidad de que Haru volviera a usar la técnica del dios del trueno volador. Permanecieron vigilantes. Boom. 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 Las explosiones arrasaron el paisaje. La colosal energía arrasó con todo lo que había a su alrededor. Samui había sido protegida de antemano por Killer Bee. De lo contrario, se habría convertido en cenizas en un instante. Se dispararon más de 10 bombas de bestias con cola.
Incluso el 8 colas, con su chakra casi ilimitado, comenzaba a flaquear. Killer Bee jadeaba con dificultad. El 8 colas parecía exhausto. Pero no hubo vacilación. Ellos lo sabían. Incluso con semejante bombardeo, no había garantía de que Uchiha Haru hubiera muerto. Su verdadero objetivo no era destruirlo. Era para ganar tiempo. Para escapar. Se dieron la vuelta. Muévase. Killer Bee ladró y salió volando con Samui. Corrieron a través del campo de batalla, con el suelo maltrecho bajo sus pies. No llegaron muy lejos. Apenas habían recorrido 20 metros cuando el terreno arrasado que tenían delante entró en erupción. Un bosque de árboles brotó de la tierra quemada, atrapando al 8 colas con una velocidad feroz. Estos no eran árboles comunes. Esto era liberación de madera. El 8 colas rugió y forcejeó, rompiendo los árboles como si fueran ramitas con fuerza bruta. Grieta. La primera ola se hizo añicos. Pero en cuestión de segundos, una segunda ola surgió de la tierra, aún más densa, aún más potente. A pesar de estar debilitado por las continuas bombas de bestias con cola, el poder bruto del 8 colas seguía siendo aterrador. Grieta. Se liberó de nuevo, rugiendo de furia. Ra. El 8 colas rugió y cargó hacia adelante. A su paso, los árboles se alzaron para bloquearle el camino, pero sin excepción, los derribó uno por uno. Nada podía detenerlo. Era una fuerza de destrucción imparable. Pero justo en ese momento, un enorme dragón de madera descendió del cielo, lanzándose en picado directamente hacia el 8 colas. Rugido. La bestia rugió, y el sonido resonó a través del bosque destrozado. Un dragón y un toro, dos fuerzas titánicas, rugieron al unísono y cargaron. Justo antes del impacto, el dragón de madera giró en el aire, enroscándose alrededor del 8 colas como una serpiente. El enorme dragón de madera, de decenas de metros de largo, se enroscó con fuerza alrededor de la bestia desbocada. El 8 colas, musculoso y rebosante de chakra violento, luchaba con todas sus fuerzas. El dragón de madera resplandecía con una energía verde oscura. Aunque parecía de madera, su superficie brillaba como el acero, emanando un poder inmenso. Lo que siguió ya no fue un choque directo, sino una batalla de fuerza bruta. Rugido. El 8 colas se esforzó, sus enormes músculos se abultaron bajo la presión del agarre del dragón. Pero cuanto más luchaba, más se enroscaba el dragón. Con un crujido de madera que se astillaba, el dragón comenzó a resquebrajarse, pero cada vez que lo hacía, esas grietas se regeneraban como si se estuvieran curando. Gyuki, algo anda mal. Chakra. El dragón de madera está absorbiendo nuestro chakra. Killer Bee detectó la anomalía de inmediato. Lógicamente, el 8 colas debería haber destrozado al dragón en cuestión de segundos. Pero resistió mucho más de lo esperado. No solo se estaban regenerando las grietas anteriores, sino que la presión se estaba intensificando aún más. La verdad quedó clara. El dragón de madera estaba drenando su chakra mientras se fortalecía. Gyuki, no podemos alargar esto. Reúne tus fuerzas y libérate de una vez. La voz de Killer Bee se tornó más aguda, cargada de urgencia. Cuanto más se prolongara la lucha, más chakra perderían. Las reservas del 8 colas seguirían disminuyendo, mientras que el dragón de madera continuaría fortaleciéndose. Un único estallido de energía. Esa era su única opción. Entiendo. El 8 colas gruñó en señal de reconocimiento, respiró hondo y reunió todas sus fuerzas en un esfuerzo masivo. El crujido de la madera al doblarse se intensificó. Grietas se extendieron como telarañas por el cuerpo del dragón de madera. Su brillo verde oscuro comenzó a parpadear. Estaba a punto de romperse. Tú puedes, Gyuki. Un poquito más y. El grito de ánimo de Killer Bee se apagó abruptamente. Porque desde la distancia, una figura se acercaba lentamente. Uchiha Haru. Sus ojos, de un rojo sangre, brillaban ominosamente, y en su interior giraban 3 tomoe, conectados como cuchillas curvas, que se arremolinaban con un poder malévolo. Esos ojos, a Killer Bee se le cortó la respiración. Manjeki Sharingan. Todas sus payasadas habituales, el rap, las bromas, la bravuconería, desaparecieron. En su lugar, reinaban un silencio sobrecogedor y un profundo temor. Los ojos legendarios. Se dice que en tiempos antiguos solo Uchiha Madara poseía el Manjeki Sharingan.
y ahora los miraban fijamente. Incluso la resistencia del 8 colas comenzó a flaquear. Algo primitivo en su interior se estremeció ante esos ojos. Quería someterse. No pudo resistirse. Tal poder, tal sed de sangre, era algo que ni siquiera una bestia con cola podía ignorar. Uchiha Haru se acercó, con el rostro desprovisto de emoción. Frío e indiferente. Hace 100 años, el dios de los shinobi, Senju Hashirama, utilizó la técnica del dragón de madera para someter al furioso 9 colas. Y ahora, Haru había hecho lo mismo. Aunque su oponente estaba debilitado, su control del elemento madera por sí solo no era suficiente para someter por completo al 8 colas. Al final, fue su Mangekyou Sharingan lo que selló la victoria en la batalla. Esto demostró una cosa. Aún le quedaba mucho camino por recorrer antes de poder igualar a Hashirama en su mejor momento. Pero no se desanimó. Haru exhaló suavemente, con la mirada fija. Todavía era joven. Y su potencial era ilimitado. Algún día, superaría incluso a Hashirama Senju. Él lo creyó. Uchiha Haru se acercó a Killer Bee, que estaba inconsciente. El 8 colas ya se había retraído dentro del cuerpo de Bee, completamente agotado de chakra e incapaz de manifestarse de nuevo en un futuro próximo. Killer Bee se había desplomado. Junto a él yacía Samui. Con un simple movimiento de muñeca de Haru, unas enredaderas brotaron del suelo y los ataron fuertemente a los dos. Entonces, en un instante, Haru se desvaneció. Su técnica de parpadeo corporal superaba con creces la velocidad normal de un shinobi. Sus movimientos estaban a un nivel incomprensible. Para cuando alguien pudo reaccionar, él ya había desaparecido en el horizonte. Reapareció en la verdadera fortaleza oculta del clan Uchiha. Los shinobi de la aldea oculta de la nube creían tener todo bajo control. Creían que habían mantenido la distancia para evitar los efectos del Sharingan. Pero no sabían que se enfrentaban al Mangekyou Sharingan eterno. Esa clase de distancia podría engañar a un Sharingan común y corriente, pero no a estos ojos. Uchiha Haru lo había previsto todo desde el principio. Había anticipado sus movimientos. Y ya se había preparado. Había evacuado a todos a ese lugar escondido incluso antes de que el enemigo lanzara su ataque. Capítulo 90. Capítulo 90. La impotencia de la aldea oculta de la nube. Pagar dinero para redimir al pueblo. Haru ha vuelto. Es Uchiha Haru. En cuanto Haru regresó, miembros del clan Uchiha lo rodearon rápidamente. Haru, ¿todo salió bien? El gran anciano se acercó con una sonrisa tranquila y un tono amable. Por supuesto, sabía que con las habilidades de Haru nada saldría mal, pero preguntó por cortesía. Sí, respondió Haru asintiendo. Acto seguido, ordenó a los guardias que se llevaran a Killer Bee y a Samui, que habían sido capturadas, y que las pusieran bajo estricta vigilancia. Dirigiéndose al gran anciano, le preguntó: ¿cómo van las cosas por tu parte? Jaja, no te preocupes, rió el anciano, haciendo un gesto con la mano. Aparecieron dos ninjas Uchiha, arrastrando tras ellos a un shinobi atado de la aldea oculta de la nube. Se trataba de Z, también conocido como la mano derecha del cuarto Raikage. La misión de Haru era sencilla: frustrar los planes de la aldea oculta de la nube y capturar a Killer Bee. Los ninjas restantes de la aldea quedaron a cargo del clan Uchiha. Haru no tenía intención de permitir que su clan se durmiera en los laureles. Si no podían someter a un grupo de ninjas derrotados y desorganizados, ¿de qué servían? Afortunadamente, parece que les fue bastante bien. Tráiganlo hacia adelante, dijo Haru, haciendo un gesto con la mano con indiferencia. El shinobi Uchiha empujó a Z hacia adelante. ¿Eras tú quien dirigía esta operación?, preguntó Haru secamente, casi sin molestarse en mirarlo. Sí, Lord Haru, respondió Z con respeto. No era solo porque fuera un prisionero. La fuerza bruta de Haru le había causado una impresión innegable. ¿Así que fuiste tú quien pensó que podía enfrentarse al clan Uchiha? ¡Qué ridículo! ¿Olvidaste mirarte en el espejo antes de venir aquí?, se burló uno de los Uchiha más jóvenes. Pero Z se mantuvo sereno, con un porte tranquilo e imperturbable. Haru asintió levemente, impresionado para sus adentros. No era fácil mantener la compostura después de una derrota así. Señor Haru, en nombre del Raikage, deseo expresar nuestro profundo pesar por las acciones de la aldea oculta de la nube. Reconocemos nuestra culpa.
Le pido que tenga misericordia y libere a nuestra gente. La aldea oculta de la nube es una de las 5 grandes naciones ninja. Si lo permites, el Raikage te lo agradecerá y estará deseoso de entablar amistad con el clan Uchiha. El tono de C era diplomático, casi demasiado suave. No hablaba como un prisionero, hablaba como un enviado. Haru soltó una risita. La mayoría no percibiría más que humildad en las palabras que empiezan con C. Pero Haru entendió perfectamente el mensaje oculto. Ten piedad, haz amigos, amenazas veladas. El mensaje era simple. Nube oculta era poderosa. Cooperar con ellos los convertiría en aliados. Negarse los convertiría en enemigos. Y dada la situación, incluso Konoha tenía poco interés en ofender a la aldea oculta de la nube en ese momento. ¿Qué posibilidades tenía el clan Uchiha por sí solo? Haru miró a Zei y dijo con naturalidad. ¿Hacer amigos? Sí, a nosotros los Uchiha siempre nos alegra hacer amigos. Los ojos de C se iluminaron por un instante, pero el destello de esperanza se desvaneció rápidamente. Tal vez podría ser así de fácil. Después de todo, la aldea oculta de la nube ejercía una influencia considerable. ¿Quién se atrevería a oponerse a ellos? En cuanto a la amistad, eso no fue más que teatro político. ¿Cuándo se habían hecho amigos los leones y las ovejas? El gran anciano estaba junto a Haru, apretando los puños, apenas conteniéndose para no intervenir. ¿Entendía el poder de la aldea de la nube? Sí. Pero liberar prisioneros con tanta facilidad los haría parecer débiles. ¿Qué impediría que otras aldeas intentaran lo mismo? Aún así, no dijo nada. Sabía que Haru no era tan simple. No había manera de que dejara que las cosas se resolvieran fácilmente. ¿Liberarlos? Por supuesto, dijo Haru asintiendo lentamente. Pero habrá un precio. El dinero no es problema, respondió C rápidamente. Si tiene alguna otra petición, Lord Haru, por favor, dígamela. En la medida de mis posibilidades, la cumpliré. Más de 100 Nin de élite habían sido capturados. Entre ellos se encontraban Samui, una estrella en ascenso, y Killer B, un Jinchuriki perfecto, hermano del cuarto Raikage. Traerlos de vuelta a todos valió la pena a cualquier precio. En mi opinión, Haru solo estaba usando esto como un gesto para salvar las apariencias. Seguramente no pediría demasiado. ¿Quién se atrevería a exigirle un rescate tan elevado a la nube oculta? 1 millón de Ri, dijo Haru con calma. ¿De acuerdo? No hay problema. 1 millón, por persona. C se quedó paralizado a mitad de la frase. ¿1, por persona? 1 millón de Ri. Debes entender que, en el mundo ninja, un tazón de ramen cuesta solo unos 60 ryo. 1 millón de ryo es una cantidad astronómica de dinero. 1 millón de ryo por persona. Había más de 100 cautivos. Eso significaba que el rescate total superaría los 100 millones de ryo. Señor Uchiha Haru, usted no está bromeando, ¿verdad? C miró a Haru con incredulidad. Sospechaba que Haru no tenía ni idea de lo enorme que era realmente una suma de 1 millón de ryo. Haru solo le dirigió una mirada fría. No. Entonces no tiene sentido mantenerlos con vida. Mátenlos a todos. ¿Sí? El ninja que estaba cerca asintió sin dudarlo y tiró de C. 1 millón de ryo. Si se pagaba el rescate, vivirían. Si no, morirían. La actitud era despiadada, totalmente carente de concesiones. C finalmente se dio cuenta de que Haru hablaba en serio. Y sus pensamientos anteriores, sobre temer a la aldea oculta de la nube y dudar en atacarlos. Ridículo. No, solo querían el dinero. Espera. Espera. Señor Uchiha Haru. ¿Sí? ¿Sí? 1 millón de ryo por persona es aceptable. C gritó, desesperado. ¿Tiene usted autoridad para decidir esto? El anciano interrumpió con expresión grave. Pero en su interior, sintió alivio. Conocía a Haru lo suficientemente bien como para confiar en que no permitiría que el Uchiha sufriera innecesariamente. 1 millón de ryo cada uno, si alguien más hubiera intentado negociar eso, habría sido imposible. Esto no era una negociación, era un robo descarado. Ya habían recibido fondos sustanciales de Konoha anteriormente. Ahora, con el dinero del rescate de Kumogakure, el clan Uchiha podía vivir sin preocuparse por las necesidades básicas en ningún lugar. ¿Sí? Puedo decidir.
Aquí han capturado a 123 ninjas de la aldea oculta de la nube. Cada uno valdrá 1.000.000 de ryo. C tragó saliva con dificultad. Vio en Haru una determinación fría, formidable e intrépida. Al tratar con un hombre así, no podías permitirte el lujo de dudar. Solo te saldría más caro. No, espera. Haru negó con la cabeza. Los ninjas comunes reciben 1.000.000 de ryo cada uno, pero ustedes tres tienen un estatus especial. 1.000.000 no es suficiente. Estaba hablando de C, Samui y Kirabi. Tendrás que pagar más. Oh. C estaba atónito. ¿Más dinero? ¿Y nuestro precio? C preguntó, tragando saliva nerviosamente. Haru hizo una pausa y luego dijo: el Jinchuriki es el más caro. La mujer le sigue. Tú eres el más barato. Yo determinaré las cantidades exactas. ¿El más barato? Las emociones de C se enredaron en un nudo confuso. ¿Fueron buenas noticias? ¿Malas? En cualquier caso, el asunto quedó zanjado. Sin importar el costo, lo importante era que nadie saliera herido. Especialmente Killer B, el Jinchuriki perfecto. Su valor para Kumogakure era incalculable. Mientras él permaneciera a salvo, el Raikage no dudaría en pagar cualquier precio que se le pidiera. Suspiró profundamente. Está bien. Acepto todas las condiciones. ¿Cuándo podemos irnos? Todos vosotros podéis iros, pero el Jinchuriki y la ninja femenina debéis quedaros. Cuando llegue el pago, los liberaré. Había más de 100 ninjas de Kumogakure cautivos. Llevarlos a todos consigo era poco práctico. Alimentarlos y vigilarlos supondría una carga enorme. Lo mejor era conservar solo a unas pocas personas clave. De entre todos los cautivos, el de mayor rango era Killer B, el Jinchuriki perfecto y hermano menor del cuarto Raikage. Había que retenerlo. La ninja femenina también era una estrella en ascenso en Kumogakure y muy importante. Mantener a estas dos aseguraba que la aldea de la nube no incumpliría el acuerdo. ¿No puedes liberarnos a todos? Con la reputación de Kumogakure, jamás romperíamos nuestra palabra. Por favor, confíen en nosotros. C miró a Haru con expresión suplicante. Un día más de retraso solo aumentó los riesgos. La bestia con cola que habitaba en Killer B era la máxima prioridad. No se permitían errores. Y Samui, joven, hermosa y con una figura tentadora. Estar en manos del clan Uchiha era como ser un cordero entrando en la guarida del tigre. Aunque se habían negociado las condiciones, el riesgo seguía siendo real. Pero ¿y si? ¿Estás intentando negociar conmigo? La mirada de Haru atravesó fríamente a C, con los ojos gélidos y llenos de una intención letal. C tembló por dentro, sintiendo por primera vez un miedo genuino. Imposible. El anciano venerable que estaba junto a C habló con firmeza. Una mano da el dinero, la otra libera a los cautivos. Nuestros tratos son justos. Mientras Kumogakure cumpla con nuestras exigencias, liberaremos a los Jinchuriki. Su tono era suave pero firme. No había margen para seguir negociando. C no tuvo más remedio que aceptar por ahora. Tras confirmar los valores de C, Killer B y Samui, Haru ordenó que se elaborara una lista y se la entregó a C. Tras el acuerdo, todos los demás ninjas de Kumogakure fueron liberados primero. Haru guió al clan Uchiha, junto con Killer B y Samui, que estaban cautivas, hacia la Tierra del Agua. Capítulo 91. La furia del cuarto Raikage. Tras ser liberado por Uchiha Haru, C corrió sin parar de vuelta a la aldea oculta de la nube. Este asunto era urgente y debía informar al cuarto Raikage de la situación lo antes posible. Así pues, dejó atrás al resto del equipo y aceleró el paso para regresar solo. Los demás ninjas, que iban rezagados, se vieron ralentizados por las lesiones, lo que retrasó su llegada. En cuanto llegó al pueblo, C se dirigió inmediatamente a la oficina del cuarto Raikage. C, has vuelto, dijo el cuarto Raikage con calma, sin levantar la vista de la pila de documentos sobre su escritorio. Su piel pálida contrastaba con su cabello rubio claro, y la túnica blanca de mangas anchas no podía ocultar su imponente y musculosa figura. Tenía un aspecto rudo, masculino y salvaje. Una presencia intimidante. Sin embargo, ahora permanecía sentado en silencio a la mesa, ocupándose de los asuntos oficiales con un aire que parecía algo fuera de lugar para un hombre como él.
¿Dónde están los miembros del clan Uchiha? Preguntó el cuarto Raikage sin rodeos. No preguntó si la misión había sido un éxito. Quería saber su paradero de inmediato. Esto demostró su confianza en la operación. C se quedó desconcertado, y un atisbo de vergüenza cruzó su rostro. Lord Raikage, la misión ha fracasado. HM. El cuarto Raikage frunció el ceño y levantó la vista, con un destello de sorpresa en su rostro curtido y decidido. ¿Qué pasó? ¿Dónde están B y Samui? Entonces se dio cuenta de que solo C había regresado para informar. B y Samui, sus compañeros de confianza, habían desaparecido. B, Sama y Samui han sido capturados por Uchiha Aru. C frunció el ceño profundamente, con voz grave. ¿Qué? El cuarto Raikage se puso de pie bruscamente, clavando una mirada penetrante en C. Explícate. ¿Konoha hizo algún movimiento? En su opinión, el clan Uchiha no era más que perros callejeros. Con Killer B, el Jinchuriki perfecto, y más de 100 Jonin de élite de Kumogakure presentes, el fracaso era impensable. Dado que el plan fracasó, la causa tuvo que ser una interferencia externa. Konoha fue la primera aldea de la que sospechó. No, dijo C, con un tono de voz teñido de vergüenza. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? El temperamento del cuarto Raikage se encendió visiblemente. Antes de convertirse en Raikage, era conocido por su facilidad para enfadarse. Solo después de ascender al puesto aprendió a controlarse un poco. Pero este fracaso estrepitoso reavivó la furia que había mantenido a raya durante mucho tiempo. C sostuvo la mirada del Raikage, respiró hondo y relató todo lo que había ocurrido. Señor Raikage, esta es la situación. Finalmente, Uchiha Aru accedió a liberar a nuestra gente, pero, naturalmente, no sin un precio. Este es el rescate que exigió. Mientras hablaba, C sacó la lista de compensaciones que Aru había preparado y se la entregó. El cuarto Raikage estudió la lista, frunciendo el ceño con fuerza mientras su ira aumentaba. Entonces, al límite, explotó. Estallido. Golpeó con fuerza la palma de la mano contra el escritorio. Con un crujido, el escritorio se hizo añicos, quedando inservible. La lista original se desintegró hasta convertirse en polvo, desapareciendo por completo. Uchiha Aru. La insolencia de ese hombre es increíble. ¿De verdad no respeta nuestra aldea oculta de la nube? El cuarto Raikage rugió de furia. Para él, esto era una provocación flagrante. Lo que estaba escrito en la lista se disfrazaba de negociación, pero en realidad, no era más que un insulto y un ataque abierto. Basta. Preparen un equipo de inmediato. Yo mismo iré. A ver si este Uchiha Aru tiene la osadía de exigir precios tan desorbitados a Kumogakure. Agitó la mano, dispuesto a movilizar fuerzas para enfrentarse a Aru. Jamás había sentido tal furia. Señor Raikage, por favor, cálmese. Señor Raikage, por favor. C intentó tranquilizarlo rápidamente. B, Sama y Samui siguen bajo la custodia de Aru. Con nuestra fuerza sería fácil acabar con el clan Uchiha, continuó C. Pero ¿qué hay de las vidas de Killer B y Samui? Los ojos del cuarto Raikage se entrecerraron hasta convertirse en peligrosas rendijas. Con su temperamento, tragarse ese insulto era impensable. Sin embargo, abandonar a Samui y a Killer B era impensable. Samui era la mayor esperanza de la aldea oculta de la nube entre la generación más joven. Pocos podían rivalizar con ella. Su fría inteligencia y vasto conocimiento fueron invaluables. Un talento así estaba destinado a convertirse en uno de los pilares de Kumogakure, la mayor esperanza del futuro. Y Killer B era la máxima prioridad del pueblo. Por no mencionar su labor de mentor personal con los Jinchuriki. La seguridad del Jinchuriki perfecto era innegociable. Tras reflexionar sobre ello, la ira que sentía el cuarto Raikage comenzó a disiparse lentamente. Soltó un largo suspiro, recomponiéndose, y luego dijo: cuéntame todo sobre la ejecución del plan, especialmente los detalles de la pelea entre Killer B y Uchiha Aru. Quiero saber exactamente cómo falló nuestro plan. ¿Cómo fue derrotado Killer B? Lo que más preocupaba al cuarto Raikage era cómo Killer B, el Jinchuriki de las 8 colas, había podido ser capturado y derrotado. El poder abrumador que ostentaba era algo que ni siquiera el cuarto Raikage se atrevía a subestimar.
Si Killer B hubiera luchado con toda su fuerza, el Raikage creía que él mismo habría tenido al menos una ventaja. Pero, derrotar a Killer B y luego capturarlo con vida, eso era prácticamente imposible. Killer B era el huésped del 8 colas, y el inmenso poder de la bestia con cola que lo respaldaba era inimaginable. De acuerdo, respondió C, asintiendo mientras recordaba los detalles del plan y la batalla entre Killer B y Uchiha Haru. Debido a que, a mitad de la pelea, ordenó a los ninjas de la aldea oculta de la nube que se retiraran y no presenció el resto de la batalla de primera mano, no pudo describir completamente cómo Killer B fue finalmente derrotado y capturado. Pero incluso un relato parcial de la batalla bastó para asombrar. Las cejas del cuarto Raikage se fruncieron cada vez más, y su rostro adquirió un tono cada vez más solemne. Incluso después de que C terminara de hablar, el Raikage permaneció absorto en sus pensamientos, reviviendo la batalla. Tras una larga pausa, miró a C con incredulidad y dijo: ¿Estás diciendo que Uchiha Haru superó a Killer B en capacidad física? Incluso después de que Killer B se transformara en una bestia con media cola, ¿Uchiha Haru seguía siendo más rápido? Sí, confirmó C. Comprendió lo ridículo que sonaba. Después de todo, Killer B era uno de los shinobi más fuertes de toda la aldea oculta de la nube. Que alguien tan joven, de tan solo 16 o 17 años, lo superara en todos los aspectos era increíble. Si C no lo hubiera visto con sus propios ojos, su primera reacción habría sido de incredulidad. Esto tiene que ser una broma, ¿verdad? El cuarto Raikage sentía lo mismo. Sin embargo, en el fondo, estaba más sorprendido que escéptico. Conocía bien a C y confiaba plenamente en su criterio. Si C lo dijo, tenía que ser verdad. Killer B fue derrotado. Y fue una derrota total. Cara a cara, se sintió completamente abrumado. Según el relato de C, parecía que Uchiha Haru se había contenido deliberadamente durante la pelea. Si Killer B hubiera desatado todo su poder desde el principio, podría haber caído aún más rápido. Uchiha Haru. ¿Cuándo produjo el clan Uchiha un shinobi tan temible? El cuarto Raikage entrecerró los ojos, imaginando cómo sería un enfrentamiento entre él y Uchiha Haru. Como cuarto Raikage, su fuerza ciertamente no debía subestimarse. Ya fuera destreza física o ninjutsu, poseía un dominio profundo. Pero si tenía que elegir, prefería resolver los conflictos mediante el combate físico. Ese choque directo y sin cuartel entre músculo y habilidad era más sencillo y se ajustaba mejor a su temperamento. Podría decirse que su destreza física era la mejor de la aldea oculta de la nube. Su velocidad y defensa rivalizaban con las de casi cualquier otro shinobi del mundo. En un combate cuerpo a cuerpo puro, Killer B no era rival para él. Por supuesto, ese era Killer B en su estado normal, no en su forma completa de bestia con cola. Porque el poder desatado en su forma completa de bestia con cola era asombroso. Ni siquiera Killer B, un Jinchuriki perfecto, pudo controlarlo por completo. El cuarto Raikage nunca se había enfrentado a Killer B en su estado de bestia con cola completo, así que no podía decir quién ganaría. Pero creía que incluso si derrotaba a Killer B en su forma completa de bestia con cola, le costaría muy caro. Una victoria amarga, que no deja energías para capturar a Killer B con vida. ¿Podría esto, entonces, demostrar indirectamente que ni siquiera el cuarto Raikage podría ser rival para Uchiha Haru? Este pensamiento inquietó al cuarto Raikage. Pero fue fugaz, rápidamente se desvaneció. Como hombre de su generación y posición social, tenía confianza en sí mismo. Hasta que no viera y luchara contra Uchiha Haru en persona, no admitiría la derrota. Los Raikage, B y Samui se encuentran actualmente bajo la custodia de Uchiha Haru, dijo C. Nadie puede decir qué les sucederá. Quizás lo mejor sea pagar primero el rescate y recuperar a B y Samui, como exigió Uchiha Haru, y luego decidir qué medidas tomar. Al ver que el cuarto Raikage permanecía en silencio durante un largo rato, C hizo la sugerencia, haciendo hincapié en su prioridad inmediata. No se trataba de cómo responder a Uchiha Haru todavía, sino de salvar primero a los rehenes. ¿Se atreve? El cuarto Raikage gritó, alzando la palma de hierro como si estuviera listo para golpear la mesa de nuevo. Si el escritorio no hubiera quedado hecho pedazos antes, habría retumbado con fuerza. Entrecerró los ojos, dudó un momento y luego le dijo a C. Por ahora, seguiremos tu consejo.
Rescaten primero a Bee y a Samui. Recuerda, esta vez no hay errores. Sí, Lord Raikage. Z tomó la orden y se retiró rápidamente para prepararse. Capítulo 92. Capítulo 92. Zarpando. Difundiendo la noticia. Casi al mismo tiempo, la noticia llegó a la aldea oculta de la hoja. Normalmente, los shinobi informaban de las novedades al tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi, o a Danzo a través de canales especiales cada pocos días. Pero esta vez, llegó el día de la presentación de informes y pasó sin que se supiera nada. Al percatarse del inusual silencio, Hiruzen ordenó de inmediato una misión de reconocimiento. Descubrieron que el bosque, antaño frondoso, había quedado prácticamente arrasado. Solo tenues huellas y contornos vagos daban pistas de su aspecto anterior. Tras una búsqueda exhaustiva, apenas lograron encontrar algunos restos de cuerpos. A partir de esto, quedó claro que se había librado una batalla brutal. Todos los shinobi de la aldea de la hoja que habían acompañado al clan Uchiha en su misión de protección habían muerto. No quedaba ningún superviviente. Entre los supervivientes que emergieron posteriormente del clan Uchiha había dos rostros desconocidos. Uno de ellos fue reconocido como el Jinchuriki Killer B perfecto de Kumogakure. La otra era Samui, que había brillado durante los exámenes Chunin varios años antes. Cuando esta noticia llegó a Konoha, Hiruzen y Danzo se reunieron para discutirla. Los dos líderes experimentados comprendieron rápidamente la situación general. La devastación total del bosque no fue un accidente. No cabía duda de que había sido causado por Uchiha Haru y Killer B. El resultado fue igualmente obvio. Uchiha Haru había derrotado a Killer B. Este resultado no sorprendió ni a Hiruzen ni a Danzo. Durante la reciente masacre del clan Uchiha, Uchiha Haru se enfrentó simultáneamente a 5 shinobi de nivel Kage, y salió victorioso. Esto incluía al primer y segundo Hokage, a Shirama y Tobirama Senju, quienes habían sido resucitados mediante la técnica de reencarnación del mundo impuro. Inmortales, indestructibles y rebosantes de chakra. No es que Killer B fuera débil. Un Jinchuriki perfecto podría dominar a la mayoría de sus oponentes. Pero enfrentarse a Uchiha Haru era otra historia. Sería extraño que el asesino B saliera ileso. Por lo que se sabía, Uchiha Haru había destrozado por completo los planes de Kumogakure y había capturado tanto al Jinchuriki Killer B perfecto como a Samui. Este resultado fue profundamente satisfactorio. Konoha y Kumogakure siempre habían sido rivales. Especialmente en los últimos años, la fuerza de Konoha había disminuido debido a diversos contratiempos. Mientras tanto, Kumogakure se había fortalecido y anhelaba desde hacía tiempo el título de la aldea ninja más fuerte. Ahora, al ver que Kumogakure sufría un golpe tan significativo, Hiruzen y Danzo se permitieron un raro momento de satisfacción complaciente. Aunque perdieron algunos shinobi durante la misión, fue una pérdida insignificante en comparación con las de Kumogakure. Fue un precio aceptable. Sin embargo, este incidente no podía pasarse por alto. Los shinobi de Konoha habían muerto en territorio de la Tierra del Fuego. Si no exigían una explicación, la reputación de Konoha quedaría dañada irreparablemente. Así que el día en que llegó la noticia, Danzo y Hiruzen acordaron enviar a uno de los ninjas copiones más famosos de Konoha, Ataque Kakashi, a Kumogakure para enfrentarse al Raikage. La aldea oculta de la nube acababa de sufrir un duro revés y, habiendo sido la agresora inicialmente, probablemente carecía de la confianza suficiente para desafiar a Konoha ahora. En cuanto a por qué se eligió a Kakashi, las razones eran sencillas. En primer lugar, las habilidades de Kakashi eran excepcionales. Ya fuera en combate personal o en estrategia, era más que capaz de llevar a cabo una misión tan delicada. En segundo lugar, Konoha quería provocar a Kumogakure. La aldea oculta de la nube se había esforzado enormemente por descubrir que un ninja común y corriente podía trasplantarse el Sharingan y, por lo tanto, ejercer su aterrador poder. Era por eso que se habían esforzado tanto en conseguir un par de Sharingan. Konoha tenía la intención de enviar a Kakashi para mostrarle al cuarto Raikage lo que realmente significaba poseer el Sharingan. En otro lugar, en una cueva tenuemente iluminada, solo la luz parpadeante de una vela iluminaba el espacio. Un hombre enmascarado permanecía de espaldas, con las manos a la espalda.
Uite Zetsu informaba sobre el reciente conflicto entre Kumogakure y el clan Uchiha. Desde que presenció la masacre del clan Uchiha, el hombre enmascarado se había dado cuenta cada vez más de lo extraordinario que era Uchiha Haru. Más allá de su inmensa fuerza, Haru siempre pareció impredecible. Un shinobi de ese tipo, de ser reclutado, sería un activo invaluable. Pero si se volviera contra él, Haru se convertiría en una amenaza importante. Por desgracia, Haru no era una persona fácil de controlar. El hombre enmascarado solo podía intentar ganarse su favor poco a poco, usando la fuerza. Solo como último recurso se recurriría a la carta de triunfo. Este era el mayor quebradero de cabeza del hombre enmascarado. Por lo tanto, ordenó a Zetsu Blanco que recabara información detallada sobre el clan Uchiha, pero que esperara un poco antes de continuar. Aún quedaba mucho tiempo antes de la puesta en marcha de su plan. No había necesidad de apresurarse. Entendido, respondió el hombre enmascarado con su voz grave y majestuosa. Tras escuchar el informe de Zetsu Blanco, no volvió a decir nada más al respecto. La rivalidad entre Kumogakure y el clan Uchiha le era irrelevante. Lo que realmente le llamó la atención fue otro asunto. ¿Estás diciendo que el Jinchuriki de las 8 colas está ahora en manos de Uchiha Haru?, preguntó el hombre enmascarado. Sí, confirmó Zetsu Blanco. Vayan a negociar y vean si podemos recuperar al Jinchuriki de 8 colas. Esto es de suma importancia para nosotros. La voz del hombre enmascarado era firme y autoritaria. Su organización Akatsuki aún estaba en sus inicios, reuniendo personal y sufriendo una escasez de efectivos. A continuación, se produjo la acumulación de recursos y poder. Solo después de estas etapas pasarían al objetivo final: capturar a las bestias con cola. Aunque ese paso aún estaba lejos, conseguir el 8 colas ahora supondría una ventaja considerable. Entendido, respondió Zetsu Blanco. Tras una breve pausa, el hombre enmascarado volvió a preguntar. ¿El clan Uchiha se dirige a la Tierra del Agua? Sí, confirmó Zetsu Blanco. Por la ruta que había tomado el clan Uchiha, su destino estaba claro. La Tierra del Agua, el hombre enmascarado murmuró entre dientes, frunciendo el ceño bajo su máscara mientras una vaga sensación de presentimiento se apoderaba de él. Hace mucho tiempo, había utilizado su Mangekyou Sharingan para manipular al Mizukage, ejerciendo así control sobre todo el país del agua. En las primeras etapas de la formación de Akatsuki, la Tierra del Agua era el territorio más extenso que controlaba. Si Uchiha Haru entrara en ese dominio, ¿no arruinaría todos sus esfuerzos? El hombre enmascarado reflexionó en silencio. Desde cierto punto de vista, lo mejor sería simplemente impedir que Uchiha Haru entrara en la Tierra del Agua. Pero ¿qué pasaría si hubiera otra manera? ¿Y si, bajo su influencia, el país del agua aceptara al clan Uchiha, tal como lo hizo Konoha en el pasado? Podría convertir al clan Uchiha en una familia como la de la aldea oculta de la niebla. Aunque existían algunos obstáculos, controlar a Mizukage lo hizo factible. De este modo, podría controlar a todo el clan Uchiha, y al propio Uchiha Haru, a través de la influencia del Mizukage. Indirectamente, podía doblegar a Uchiha Haru a su voluntad. Si todo salía bien, podría lograr reclutar a Haru para su bando. Pero la idea fue rápidamente descartada. No funcionaría, ni siquiera como una posibilidad remota. Era demasiado difícil mantener semejante plan oculto de Uchiha Haru. Después de todo, Haru poseía un par de ojos idénticos al Sharingan del hombre enmascarado. Si se actuara con descuido, el plan quedaría al descubierto de inmediato. El escenario ideal era sencillamente imposible. Además, el hombre enmascarado reconoció que Uchiha Haru era ambicioso y no estaba dispuesto a doblegarse ante nadie. Permitir que una persona así residiera en la Tierra del Agua era como plantar una bomba en su propia casa. Demasiado peligroso. No podía permitirse. Tras tomar su decisión, el hombre enmascarado le dijo a Zetsu Blanco. Además, informa al país del agua que no se debe permitir que Uchiha Haru entre en su territorio. ¿Sí? Zetsu Blanco asintió, confirmando la orden, y luego soltó una risa sombría. Lentamente, se hundió en la tierra, desapareciendo sin dejar rastro.
Tras la retirada de las fuerzas del Raikage, Uchiha Haru reanudó su viaje con el clan Uchiha hacia la Tierra del Agua. Un día después, entraron en la Tierra de los Remolinos, la última tierra antes de llegar a la Tierra del Agua propiamente dicha. Desde allí, tendrían que depender exclusivamente de las vías fluviales, dejándose llevar por la corriente a través del mar. Por lo tanto, era necesario realizar preparativos. A lo largo de la costa de la Tierra de los Remolinos, los comerciantes viajaban con frecuencia para comerciar. Aquí, cualquier cosa podía comprarse al precio adecuado. Tras haber acumulado considerables fondos en Konoha y Kumogakure, al clan Uchiha no le faltaba dinero en absoluto. Las compras durante el trayecto costaron una fortuna y me hicieron perder un tiempo precioso. Sin embargo, el viaje transcurrió en paz. Salvo algunas sombras que espiaban desde lejos, nadie se atrevía a atacarlos como antes. Esto fue posible gracias a la devastadora batalla anterior entre Uchiha Haru y Killer Bee. Incluso el perfecto Jinchuriki de Kumogakure había caído. Otros, por muy valientes que fueran, lo pensarían dos veces antes de desafiarlos. De este modo, Uchiha Haru llevó sanos y salvos a los miembros del clan Uchiha al puerto de la Tierra de los Remolinos. Sin dudarlo, Haru gastó una enorme suma de dinero en la compra de un gran barco de madera, lo suficientemente grande como para llevar a bordo a todos los miembros del clan. Ya que tenían los medios, bien podían disfrutarlo. Además, Haru contrató a marineros y capitanes experimentados para que navegaran la embarcación. Después de todo, el clan Uchiha había vivido durante mucho tiempo en Konoha, una aldea del interior, lejos del mar. Pocos de ellos estaban familiarizados con el océano, y mucho menos con la navegación. Sin navegantes expertos, se perderían en el mar, incapaces de encontrar la tierra de agua. Por lo tanto, la contratación de capitanes y marineros era esencial. Con todo preparado, Uchiha Haru condujo al clan mar adentro. Capítulo 93. Capítulo 93. Tienes que pagar más. Los días en el mar se hacían interminables, aburridos y monótonos. Esto fue especialmente cierto una vez que la novedad inicial se desvaneció. Frente al océano infinito durante todo el día, sin importar hacia dónde se mirara, el paisaje permanecía prácticamente igual. Si alguien quería moverse, el espacio reducido del barco lo hacía tedioso y frustrante. Además, varios miembros del clan Uchiha comenzaron a sufrir mareos, pérdida de apetito, náuseas y vómitos. Las más afectadas fueron las mujeres que no conocían el ninjutsu y los niños que aún no lo habían aprendido. Sus cuerpos eran generalmente débiles, no acostumbrados al mar ni a la vida en un barco. Este tipo de reacciones eran comunes. Si hubiera habido un ninja médico presente, incluso uno de nivel Chunin, estos síntomas podrían haberse tratado rápidamente. Desafortunadamente, el clan Uchiha no contaba con un solo ninja médico entre sus miembros. Quienes sufrían simplemente tuvieron que soportarlo y adaptarse por su cuenta, lo cual fue terrible. Ningún ninja médico, Uchiha Haru pensó con amargura. Este problema nunca había surgido antes. Una vez que se instalaran, habría que abordar el problema. En las misiones y en la guerra, los ninjas médicos eran vitales. Gracias a ellos, los compañeros de equipo lesionados podían recibir atención inmediata. Quizás rudimentaria, pero a menudo vital. Este tipo de cuidados aumentó las tasas de supervivencia y las probabilidades de éxito. Para que un clan prosperara de verdad, necesitaba talentos en todas las áreas. Los ninjas médicos fueron indispensables. El clan Uchiha, con toda su dignidad, ni siquiera tiene un ninja médico. Antes de que Haru pudiera profundizar en el tema, una voz aguda lo interrumpió. Miró de reojo a Samui. La vida en el barco era aburrida y las condiciones, lejos de ser ideales. Sobre todo la parte inferior. Húmeda, oscura y con un olor extraño que apestaba. Permanecer allí demasiado tiempo podría provocar enfermedades, incluso en personas sanas. Por lo tanto, la mayoría de los Uchiha permanecieron en cubierta, disfrutando de la brisa y el sol. Killer Bee y Samui, ambos cautivos, también estaban retenidos en la cubierta. Tras su anterior batalla contra Haru, el chakra de Killer Bee se vio gravemente agotado por el uso excesivo del 8 colas, lo que lo dejó débil y prácticamente dormido durante días. La actitud fría y arrogante de Samui la hacía poco comunicativa. Por eso, fue inesperado que de repente hablara. ¿Qué dijiste?
Haru se puso delante de ella, mirando hacia abajo. La figura de Samui era impactante. Su pecho era amplio y profundo, atrayendo incluso la mirada de la generalmente reservada Haru. Bajo su atenta mirada, Samui permaneció tranquilo, sin inmutarse en lo más mínimo. De hecho, se enderezó deliberadamente, mostrándose segura de sí misma. Ella sabía perfectamente cómo su apariencia afectaba a los hombres, pero aún así la exhibía descaradamente. Esto se explicaba por dos razones. En primer lugar, Kumogakure era abierta en cuanto a la belleza y rara vez era tímida. Segundo, confiaba en que la posición de Haru y sus negociaciones previas significaban que él no la tocaría. Ella lo miró fijamente con sus ojos penetrantes y se burló. Digo, es ridículo que un clan tan grande como el Uchiha ni siquiera tenga un ninja médico. Esto supuso un duro golpe para el orgullo de la aldea oculta de la nube, que fue completamente derrotada por Uchiha Haru. Samui había estado tramando una venganza, y ahora que lo había conocido, no pensaba dejarlo escapar tan fácilmente. Haru la observó. Era la primera mujer que conocía con tanta audacia. No se parecía en nada a Yui Kurenai ni a Yugao Uzuki. Interesante. ¿Así que conoces el ninjutsu médico?, preguntó Haru. Samui vaciló, y luego apartó la mirada. No. Aunque figuraba entre las mejores jóvenes ninjas de Kumogakure, no era una experta en todas las disciplinas. No malgastes tu aliento. Haru agitó la mano. Llévenla a la bodega inferior. Hace mucho tiempo que no bajaba por allí, respondió Samui con frialdad. Sí. El Uchiha asignado para protegerla obedeció y se llevó a Samui. Tú. La expresión de Samui se ensombreció. Era insoportable imaginar la bodega inferior, húmeda y fría. Aún así, su orgullo le impidió quejarse con Haru. La obligaron a marcharse en silencio, maldiciéndolo para sus adentros. Justo cuando estaban a punto de llevarla abajo, los ojos de Haru brillaron de repente y miró fijamente al frente. Una figura blanca se elevó lentamente desde la cubierta inferior. Zetsu blanco. ¿Quién anda ahí? Captúrenlo. Los ninjas del clan Uchiha que estaban en cubierta rodearon rápidamente al intruso. Por orden de Haru, lo redujeron en el acto. Jejeje, no seas tan hostil. Zetsu blanco sonrió de forma extraña. No somos enemigos. De hecho, estoy aquí para negociar con ustedes, el clan Uchiha. Haru no tenía ninguna duda sobre las intenciones de Zetsu blanco. De principio a fin, Zetsu blanco nunca ocultó su presencia. Además, su fuerza en combate era débil, incapaz de causar daño real. Habla. ¿Qué trato quieres? Haru preguntó con calma. He oído que el Jinchuriki de las 8 colas está en tus manos, dijo Zetsu blanco. Jinchuriki de 8 colas. Al oír esas 5 palabras, las orejas de Samui se aguzaron de repente. Killer B era su maestro, un Jinchuriki extraordinario que tenía una importancia inmensa para la aldea oculta de la nube. Ahora bien, aquella extraña figura blanca que nunca antes había visto mencionó al Jinchuriki de las 8 colas en cuanto apareció. ¿Cómo no iba a prestarle atención? El corazón de Uchiha Haru también se conmovió. Comprendió, a grandes rasgos, lo que Uite-zetsu pretendía. Después de todo, era un viajero del tiempo. Sabía perfectamente lo que el hombre enmascarado y la organización Akatsuki querían hacer. Sin embargo, no ocultó nada y dijo, aquí en mí, eso sería genial. Con una sonrisa repugnante, Zetsu blanco interrumpió, dirigiéndose a Haru. Señor Uchiha Haru, estoy dispuesto a pagar para comprarle el Jinchuriki de 8 colas. Dinero. El clan Uchiha se encontraba en un estado de desorden. ¿Qué era lo que más necesitaban? Por supuesto, dinero. Y según la información que Uite-zetsu había obtenido previamente, el acuerdo entre Haru y la aldea oculta de la nube también era de índole financiera. Pero no tenía ni idea de cuánto costaría. Uchiha Haru, no puedes estar de acuerdo con él. Samui no pudo evitar gritarle a Haru al escuchar la propuesta de Zetsu blanco. Ya hiciste un trato con nuestra aldea oculta de la nube. ¿Vas a retractarte ahora? Haru sonrió con indiferencia. En los negocios, gana el que ofrece más. Es justo. Zetsu blanco sonrió con satisfacción. Sí, es justo. Tú, Uchiha Haru, eres un traidor. Los ojos de Samui se abrieron de par en par, su pecho se agitaba de ira, lista para maldecir.
Antes de que pudiera hacerlo, un miembro del clan Uchiha que estaba a su lado la interrumpió. ¿Me estás tomando el pelo? ¿Cuál era la situación actual de Haru dentro del clan Uchiha? No era un prisionero cualquiera al que se pudiera insultar a voluntad. Tras silenciar a Samui, el ambiente volvió a quedar en silencio. Entonces Haru dijo lentamente: ¿cuánto dinero estás dispuesto a ofrecer por el Jinchuriki de las 8 colas? El precio de la aldea oculta de las nubes no era pequeño. No se preocupe, señor Uchiha Haru, quedará satisfecho con nuestra oferta. Zetsu Blanco dijo esto con una sonrisa. Lo que más le preocupaba era que Haru se negara a negociar. Ahora que Haru estaba dispuesto a dialogar, ya no había nada que temer. Hacía tiempo que había aprendido las recompensas que se pagaban por ciertos sacrificios en el mercado negro. Estaba seguro de que Haru estaría complacido con su oferta. ¿Qué tal 80 millones de ri? Anteriormente, la recompensa por el Jinchuriki de 4 colas se había fijado en 50 millones de ri. Ahora ofrecía 80 millones de ri directamente. ¿Acaso temía que Haru no quedara satisfecho? ¿Cuánto cuesta? Antes de que Haru pudiera responder, el gran anciano del clan preguntó sorprendido. El orgullo de Zetsu Blanco se desbordó. ¿Cómo podía Haru tener miedo? 80 millones de ri era una suma colosal. Jejeje, declaró con orgullo. 80 millones de ri. Su actitud segura de sí mismo provocó risas entre los demás. 80 millones de ri, jajajaja. Dijo 80 millones de ri, incluso los miembros del clan Uchiha que estaban cerca se rieron esta vez. Zetsu Blanco finalmente presentía que algo andaba mal. 80 millones de ri, ¿qué había de sorprendente en ello? Señor Uchiha Haru, ¿qué significa esto? Zetsu Blanco preguntó, volviéndose hacia Haru. Muy poco. Ofrezcan más dinero. Haru respondió fríamente. ¿Demasiado poco? El gran anciano quedó estupefacto. 80 millones seguía siendo demasiado poco. La risa anterior no se debía a que fuera excesiva, sino a que era insuficiente. Estaba confundido. Afortunadamente, 80 millones de ri no fue la oferta final de Haru. El anciano subió la apuesta. 100 millones. No es suficiente. 120 millones. Todavía no es suficiente. 130 millones. No es suficiente. Todavía no es suficiente. Esto representaba casi la mitad de los activos de la organización Akatsuki, y aún así no era suficiente. Un miembro del clan Uchiha que estaba cerca sonrió y dijo: ¿sabes cuánto nos prometió la aldea oculta de la nube? 500 millones de ri. 500 millones de ri. Podemos dejar que se lleven a esa mujer por poco más de 100 millones de ri. ¿Qué les parece? 500 millones. El gran anciano lo sabía ahora. Su visita esta vez fue una broma. Por suerte, su rostro tenía un color fijo. Pasara lo que pasara, no iba a cambiar. De lo contrario, habría sido obvio que su rostro se había vuelto azul y rojo. El corazón de Samui también se relajó. Su profesor, el asesino B, finalmente estaba a salvo. Pero cuando pensó en los 500 millones de ri, sintió una profunda tristeza. Esto superaba con creces cualquier precio ordinario. Capítulo 94. Capítulo 94. Conociendo a Meiterumi, la farsa terminó aquí. Zetsu Blanco se marchó completamente avergonzado. El clan Uchiha regresó a sus vidas aburridas y monótonas. Esos días transcurrieron sin cambios hasta el tercer día. Aquel día amaneció despejado y ventoso. Un tiempo perfecto. Todos, incluidos el capturado Killer Bee y Samui, disfrutaban del cálido sol en la cubierta. Pero antes de que se dieran cuenta, la espesa niebla que flotaba en el aire se hizo repentinamente más densa y se extendió rápidamente. Incluso con el Sharingan del clan Uchiha, era difícil penetrar la bruma. En ese momento, hasta un tonto se habría dado cuenta de que no se trataba de una niebla cualquiera. La niebla real rara vez se vuelve tan espesa, ni puede cambiar tan repentinamente en tan poco tiempo. Definitivamente algo no cuadraba. Los miembros del clan Uchiha adoptaron de inmediato una formación disciplinada, listos para la batalla. Uchiha Haru permanecía solo en la proa del barco. Forasteros, por favor, abandonen la tierra del agua. No son bienvenidos aquí. Fuera de aquí.
La voz severa de una joven resonó desde dentro de la espesa niebla, teñida de un matiz amenazador. Haru permaneció tranquilo, sin mostrar sorpresa. Desde hacía tiempo sospechaba que no sería fácil para el clan Uchiha echar raíces aquí. No tenía ninguna intención de negociar la paz. ¿No eres bienvenido? Entonces se abrirían paso a golpes hasta que lo lograran. Los ojos de Haru brillaron de repente, una luz rojo sangre parpadeó en su interior, exudando una aura extraña y malévola. Liberación de madera. Emergencia del bosque profundo. Haru, formando rápidamente sellos con las manos, activó su ninjutsu de elemento madera en el momento en que comenzó el enfrentamiento. Desde las profundidades del agua, más de 10 gruesas lianas emergieron a una velocidad increíble, perforando la superficie y retorciéndose a través de la densa niebla. La técnica de la niebla oculta fue diseñada para oscurecer la visión en una amplia zona, especialmente cuando se combina con el chakra de estilo agua, lo que perjudica significativamente la visión del enemigo, llegando incluso a amenazar la eficacia del Sharingan. Sin embargo, el Sharingan que se utilizaba aquí era solo uno básico. Su efecto contra el Mangekyou Sharingan, o superior, es mínimo y casi insignificante. Por lo tanto, esta técnica de niebla oculta, aparentemente poderosa, no era más que un adorno para Haru, completamente inútil contra su percepción superior. Gracias a su excepcional perspicacia, ya había localizado con exactitud el paradero del shinobi de la niebla oculta que acechaba en las sombras. ¡Ah! Gritos de conmoción y dolor resonaron a través de la niebla. Poco después, las enredaderas bajo el mando de Haru arrastraron a los shinobi capturados, uno tras otro. 4 en total. Su habilidad era promedio, solo de nivel Jonin. En manos de Haru, no tenía ninguna posibilidad de resistir. Tú realmente, los ninjas de la niebla oculta quedaron atónitos. Apenas tuvieron tiempo de hablar antes de que sus posiciones fueran reveladas y fueran sometidos. No hubo posibilidad de escape ni de represalia. Haru miró fijamente al shinobi atado, sus ojos rojos sangre brillando con más intensidad. ¿Dónde está Mei Terumi?, preguntó con insistencia. Mei, los ojos de los 4 shinobi de Kirigakure se nublaron, sus voces eran inseguras y vacilantes. Evidentemente, estaban bajo la influencia de una ilusión. Encontrar a Mei Terumi era la máxima prioridad de Haru al llegar al país del agua y a Kirigakure. Por lo tanto, en el momento en que llegó, su primera pregunta fue dónde se encontraba ella. Quería encontrar a Mei Terumi. Gracias a su dominio del genjutsu, Haru logró extraer la información que buscaba. Luego, ordenó a sus hombres que escoltaran a los ninjas de Kirigakure capturados fuera de su escondite, sin maltratarlos ni matarlos. Al fin y al cabo, estos shinobi permanecerían en el territorio de Kirigakure, por lo que minimizar el conflicto era crucial. Por supuesto, si alguien demostraba ser lo suficientemente imprudente como para arriesgar su vida de forma tan tonta, Haru no tendría piedad. A continuación, Haru le ordenó al anciano que cuidara de los miembros del clan Uchiha y que se retirara a una pequeña isla situada a unas 30 millas náuticas de distancia. Debían esperar órdenes y nunca avanzar sin su mandato. Finalmente, Haru se aventuró solo en Kirigakure, en la Tierra del Agua. En ese momento, el líder de Kirigakure, el cuarto Mizukage Yagura Karatachi, estaba atrapado en un genjutsu controlado por el hombre enmascarado, inconsciente e incapaz de intervenir. Por eso Kirigakure había caído en una era oscura, brutal y aterradora, tristemente conocida como la aldea de la niebla sangrienta. Niebla de sangre, Haru murmuró el nombre en voz baja. En su camino para encontrar a Mei Terumi, presenció cómo innumerables familias eran destrozadas y cómo personas eran masacradas sin piedad. Esta devastación no se limitó a los shinobi. Los civiles sufrieron igualmente. En comparación, aunque los altos mandos de Konoha eran corruptos e intrigantes, la aldea se mantuvo relativamente estable. Al menos, la seguridad de los civiles y el orden social estaban garantizados en cierta medida. Pero la aldea oculta de la niebla era mucho peor. Haru era conocido por su crueldad. Nunca dudaba a la hora de actuar y rara vez permitía que los asuntos ajenos afectaran su estado de ánimo. Sin embargo, esta vez, ver a un anciano de cabello blanco brutalmente asesinado por un shinobi despiadado, y a un bebé indefenso en su cuna, despertó algo en su interior. Quizás había llegado el momento de que Kirigakure cambiara.
En Kirigakure, en lo profundo de un denso bosque, una joven ninja, de unos 18 o 19 años, practicaba ninjutsu. Silbido. 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 Más de 10 kunai salieron disparados de sus manos con precisión milimétrica. Volaban en todas direcciones, en ángulos variables y a velocidades increíbles. Ten, 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 ten. Cada kunai dio en el blanco que ella había marcado cuidadosamente de antemano. Incluso los objetivos colocados en ángulos negativos y desfavorables no fueron una excepción. Fueron alcanzados con una precisión infalible. Tal dominio de las técnicas de kunai y shuriken era indudablemente raro para alguien de su edad. Cuando la ninja vio que cada kunai había impactado a la perfección, una leve y hermosa sonrisa iluminó su rostro, bello y elegante. Claramente, estaba muy satisfecha con el resultado. Sin embargo, justo cuando se dio la vuelta, preparándose para recoger todos los kunai y practicar una vez más, su esbelta figura se quedó paralizada de repente. Alguien apareció ante ella sin que se diera cuenta. Un desconocido al que nunca había visto antes. Su cuerpo estaba completamente oculto bajo una túnica oscura, lo que le confería un aura de misterio y un atractivo inusual, casi hipnótico. No era muy mayor, quizás incluso más joven que ella, pero su mirada fría era penetrante, como si fuera capaz de ver a través de todo. Sin embargo, lo que más le llamó la atención fue su rostro. Asombrosamente bello. Nunca había visto a una persona tan llamativa. Sus rasgos delicados y esculpidos eran a la vez atractivos y masculinos, casi dejándola sin palabras. Si no fuera por la extrema delicadeza de la situación. En los últimos años, la aldea de Kirigakure se había aislado casi por completo del mundo exterior. Habían cortado la comunicación con el exterior y se mostraban ferozmente hostiles con cualquier ninja que se atreviera a acercarse. En todas las entradas alrededor de Kirigakure, los guardias bloqueaban el paso para impedir la entrada de cualquier forastero. Sin embargo, ahora tenía delante a un completo desconocido. Por muy imprudente que fuera, no era tonta. Definitivamente algo andaba mal. ¿Quién era el hombre que estaba frente a ella? ¿Quién eres? La ninja preguntó con cautela, entrecerrando los ojos mientras miraba fijamente al hombre que tenía delante. El hombre vestido de negro permaneció tranquilo y habló en voz baja, con voz firme. Uchiha Haru. ¿Eres tú? La ninja femenina exclamó sorprendida, y luego su expresión cambió ligeramente. Los ojos de Haru brillaron intensamente. Desde que entró en la aldea oculta de la niebla, había ocultado deliberadamente sus huellas. Gracias a su fuerza y a la poderosa percepción que le otorgaba el Mangekyou Sharingan eterno, confiaba en que nadie en la aldea oculta de la niebla lo había detectado todavía. Estaba absolutamente seguro de ello. Entonces, ¿cómo lo supo el ninja que tenía delante? ¿Me conoces?, preguntó Haru, mirando fijamente a la ninja. No, solo he oído hablar un poco de ti, respondió ella con vacilación. En realidad, en el mismo instante en que pronunció esas palabras, supo que había cometido un error. Pero su corazón estaba demasiado conmocionado para controlarse. Haru permaneció tranquilo. Una respuesta tan torpe no le engañó en absoluto. Sin embargo, había perdido el interés en seguir insistiendo en el asunto. Porque él ya lo había atado todo. ¿Quién controlaba realmente ahora la aldea oculta de la niebla? ¿Con quién se había encontrado en su viaje a través de la tierra del agua? Todo quedó claro con tan solo un poco de reflexión. Todo fue orquestado por el hombre enmascarado que acechaba entre bastidores. ¿No querían que entrara en la aldea oculta de la niebla? Podrían intentar detenerlo. Haru ya no temía al hombre enmascarado. Sin mencionar que la organización Akatsuki aún estaba en sus inicios y sus miembros eran incompletos. Aunque estuvieran completamente ensamblados, ¿qué importa? Aparte de Nagato, que portaba el Rinnegan, ¿quién era lo suficientemente fuerte como para desafiarlo? Que vengan. Simplemente los aceptaría. ¿Eres Meiterumi? Tras un instante, Haru miró a la ninja y dijo. Había ocultado sus huellas durante todo el trayecto. No se revelaría ante cualquier ninja. A menos que su objetivo fuera esta ninja. Meiterumi. Pero esta Meiterumi distaba mucho de ser la quinta Mizukage serena y poderosa en la que se convertiría en el futuro. Todavía no había superado las numerosas pruebas que le esperaban, y parecía algo inexperta e ingenua.
De lo contrario, no habría quedado al descubierto tan pronto debido a un desliz linguae, lo que le permitió deducir tanto. Sin embargo, para ser una joven ninja menor de 20 años, Mei Terumi lo había hecho bastante bien. Ella sabía que Haru era su enemigo, y era extremadamente poderoso. Ella no era capaz de lidiar con él. Pero aparte de ese desliz inicial, se había mantenido tranquila y serena, sin entrar en pánico en ningún momento. Entre la joven generación de ninjas con la que Haru se había topado, solo unos pocos, como Uchiha Itachi, Ataque Kakashi y Samui, habían demostrado tal aplomo. Capítulo 95. El engaño del futuro quinto Mizukage. ¿Tú me conoces? El rostro de Mei Terumi cambió, adquiriendo un tono más serio. Durante muchísimos años, Kirigakure había permanecido aislada del mundo exterior. Aunque tal vez fuera algo conocida dentro de Kirigakure, nadie fuera de la aldea había oído hablar de ella. Ahora, Uchiha Haru lo dijo en voz alta en persona. Solo podía haber una conclusión. Él había venido por ella. Pero, ¿por qué Uchiha Haru la había encontrado de repente? No tengas miedo, no te haré daño, dijo Haru con ligereza. ¿No hay daño? Mei Terumi frunció ligeramente el ceño. Hace más de 10 días, el cuarto Mizukage, Yagura Karatachi, advirtió que Kirigakure se enfrentaría a un adversario tremendamente poderoso. Uchiha Haru. Si alguien veía a un ninja extraño cerca del pueblo, tenía instrucciones de no enfrentarse a él, sino de informar inmediatamente para que se tomaran las medidas necesarias. Inesperadamente, se lo había encontrado hoy. Si la advertencia del cuarto Mizukage era cierta, entonces con la fuerza de Haru, le resultaría muy fácil matarla. Sin embargo, ahora que estaba frente a ella sin atacarla, solo una razón le vino a la mente. Ella le resultaba útil. ¿Qué quieres?, preguntó Mei Terumi con voz firme pero decidida. Si pretendes utilizarme para dañar la aldea oculta de la niebla, jamás lo aceptaré, ni siquiera a costa de mi vida. Había vivido en la aldea de la niebla oculta desde su infancia, llena de cariño por todo lo que había en ella. Aunque el estado actual de Kirigakure distaba mucho de ser ideal, ella jamás permitiría su destrucción. Esta era su casa, y ella la protegería. ¿Es realmente malo para la aldea oculta de la niebla? Haru soltó una risita suave, con la mirada tranquila al encontrarse con la de ella. ¿Sabes cómo se llama ahora Kirigakure en el mundo shinobi? El pueblo de la niebla sangrienta. Durante años, la aldea oculta de la niebla ha estado sumida en la oscuridad, el caos y el derramamiento de sangre. No solo los ninjas, sino también los civiles comunes han sufrido. Esposas separadas de sus maridos, niños arrancados de sus familias. Si de verdad quisiera destruir la aldea oculta de la niebla, podría acechar en las sombras y avivar las llamas del caos. Todo lo que deseara se desarrollaría de forma natural. Pero esa no es mi intención. Al oír sus palabras, la expresión de Mei Terumi se ensombreció. Durante mucho tiempo, el pueblo había vivido sumido en la oscuridad y la angustia. Aquellas escenas sangrientas se desarrollaron ante sus ojos, demasiado cerca como para ignorarlas. ¿Por qué alguien necesitaría enmarcar la aldea oculta de la niebla ahora? ¿Qué es exactamente lo que quieres? ¿Y por qué me necesitas? Mei Terumi preguntó con cautela. Haru asintió con aprobación, reconociendo la mente brillante destinada a convertirse en el quinto Mizukage. En tan solo unos pocos intercambios, ella ya había captado su intención. Utilizar. Quizás cooperar sea un término más apropiado. Él sostuvo su mirada fija. Mei Terumi, dime, ¿quieres cambiar el estado actual de Kirigakure? Parpadeó sorprendida, sin esperar una pregunta tan directa, pero asintió lentamente. Sí, lo deseaba. Por supuesto que ella lo quería. Cualquier cosa para mejorar Kirigakure. Bien. Te ayudaré. Te ayudaré a tomar el control de la aldea oculta de la niebla y a convertirte en su quinto Mizukage. La voz de Haru era tranquila, pero transmitía una confianza absoluta. Hizo una declaración tan impactante como si no fuera más que un hecho común. Sin embargo, el rostro de Mei Terumi no reflejaba alegría. Al contrario, su recelo se acentuaba. Mizukage. Por supuesto que quería ser una. Así como todos los jóvenes y prometedores ninjas de Konoha soñaban con convertirse en Hokage, su aspiración era convertirse en Mizukage. Pero lograrlo con la ayuda de Uchiha Haru.
¿Por qué la ayudaría? ¿Acaso planeaba controlar toda la aldea oculta de la niebla a través de ella? ¿O tenía algún otro propósito? Un sinfín de preocupaciones le pasaron por la cabeza. Sin embargo, exteriormente, se mantuvo serena. No hace falta. Consciente de los riesgos potenciales, Meiterumi rechazó la oferta de Haru. Para convertirme en Mizukage, confiaré en mi propia fuerza, no en la ayuda de otros. Además, nuestro cuarto Mizukage todavía está en la plenitud de su carrera. Dudo que haya un sucesor en al menos otra década. ¿Es prematuro siquiera hablar ahora de la sucesión al trono de Mizukage? Haru soltó una risita. ¿El cuarto Mizukage? Meiterumi, eres inteligente. Debiste haber percibido algo extraño en el cuarto Mizukage. Para ser sincero, el actual cuarto Mizukage ya no es el hombre que solía ser. Quien ostenta ese título ahora no es más que una marioneta, controlada por la ilusión de otra persona. ¿Qué? La expresión de Meiterumi se endureció mientras reprendía. Estás diciendo tonterías. Nuestro cuarto Mizukage es el Jinchuriki de las tres colas. ¿Quién podría controlarlo? Basta ya de tonterías. No me creo ni una palabra. ¿Oh? ¿Es eso así? Uchiha Haru dijo con calma. Piensa detenidamente en cuando empezó a cambiar el cuarto Mizukage. No tengo motivos para mentirte. Puedes creerme o no. Ahora mismo, eres tú quien me necesita, no al revés. Ahora puedes irte cuando quieras y descubrir la verdad por ti mismo. Durante este proceso, te prometo no interferir hasta que lo hayas descubierto todo. Cuando necesites mi ayuda, puedes volver a buscarme. Meiterumi seguía absorta en sus pensamientos cuando la figura que tenía delante desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Uchiha Haru, que acababa de estar de pie frente a ella, desapareció por completo. Permaneció inmóvil, aferrada a su kunai, como si el encuentro nunca hubiera ocurrido. Solo los fuertes latidos de su corazón y el miedo persistente demostraban que era real. Exhaló lentamente, con el ceño fruncido, la mente sumida en la indecisión. Tenía tres opciones ante sí. La primera, descartar todo como una ilusión e ignorarlo por completo. Fingir que nunca sucedió y que no tuvo nada que ver con ella. Pero rápidamente descartó esa opción. ¿Cómo podía simplemente ignorar lo que acababa de ocurrir ante sus propios ojos? Ella no pudo. La segunda opción, informar del encuentro con Uchiha Haru a la aldea oculta de la niebla, para que la aldea pudiera prepararse para el poderoso enemigo. Después de eso, lo que sucediera estaría fuera de su control. Haría lo que ordenara el cuarto Mizukage. Como shinobi de Kirigakure, esta parecía la opción más razonable. Después de todo, ¿por qué confiar en un extraño en lugar de en su propio Mizukage? Tenía sentido, al menos en apariencia. Sin embargo, Meiterumi dudó. Finalmente, optó por la tercera opción. Investigar personalmente la situación del cuarto Mizukage para comprobar si la afirmación de Haru era cierta, es decir, que el cuarto Mizukage estaba siendo controlado por otra persona. Ella tenía sus razones. Cuando Yagura Karatachi se convirtió en Mizukage, Kirigakure no era la aldea de la niebla sangrienta como la conocía el mundo exterior. En cambio, era estable, armoniosa y próspera. Todo parecía ir por buen camino. Luego, durante la tercera gran guerra ninja, el temperamento del cuarto Mizukage cambió repentinamente y todo se transformó. Al principio, pocos le dieron mucha importancia. La gente cambia, especialmente después de una guerra tan brutal. Así pues, aunque los cambios introducidos por el cuarto Mizukage fueron drásticos, nadie dudaba de él. Incluso después de que se promulgaran una serie de políticas oscuras y brutales, la sospecha era mínima. El cuarto Mizukage era poderoso, y como Jinchuriki del Tres Colas, quien en el mundo shinobi se atrevía a desafiarlo, era simplemente impensable. Pero ahora, las palabras de Haru resonaban en la mente de Meiterumi. Aunque parecía imposible, ¿podría el cuarto Mizukage estar realmente controlado por otra persona? Ese pensamiento persistió, impulsándola a tomar una decisión final. Quería averiguarlo por sí misma. Pero comprobar la verdad no significaba aceptar la ayuda de Haru. Para Meiterumi, y para Kirigakure, quien quiera que controlara al cuarto Mizukage era un enemigo.
Y la repentina aparición de Uchiha Haru no era garantía de buena voluntad. Criada en Kirigakure, la aldea de la niebla sangrienta, Mei Terumi no era una chica ingenua. Era talentosa, sensata y capaz, incluso a una edad temprana. Sabía cómo actuar en situaciones peligrosas y cuáles eran las decisiones correctas. Los asuntos de Kirigakure deben ser resueltos por su propia gente, sin depender de forasteros. Solo entonces el destino del pueblo podría estar verdaderamente en sus propias manos. Tras tomar una decisión, Mei Terumi exhaló profundamente y recogió los kunai esparcidos. Entonces comenzó a caminar hacia el pueblo. Si quería comprobar las afirmaciones de Haru, tenía que ver la verdad con sus propios ojos. Por supuesto, sus habilidades por sí solas no serían suficientes. Necesitaba un aliado de confianza, alguien lo suficientemente capaz como para ayudarla. Aún así, esperaba que todo fuera solo producto de su imaginación. Si el cuarto Mizukage realmente estaba controlado por otro, Kirigakure, y quizás todo el mundo shinobi, se enfrentaba a una conmoción catastrófica. Mientras se apresuraba hacia la entrada del pueblo, Mei Terumi echó una mirada hacia atrás. Su mente seguía nublada por las dudas. Uchiha Haru era una mujer inteligente. Ella jamás subestimaría a un hombre tan inteligente como él. Evidentemente, comprendió lo que ella estaba pensando y qué decisión podría tomar. Sin embargo, él le había dejado la decisión enteramente a ella y le había prometido no interferir. ¿Estaba realmente seguro de que ella volvería a él cuando necesitara ayuda? Capítulo 96. Capítulo 96. El clan Kaguya. Shikotsunyaku. El clan Kaguya es una de las familias más importantes de la aldea oculta de la niebla, y su estatus es comparable al del clan Uchiha en la aldea oculta de la hoja. Aunque ningún miembro del clan ha ostentado jamás el título de Mizukage, su estatus se ha mantenido elevado a lo largo de la historia. Desde la fundación de la aldea de la niebla oculta, han sido el clan más importante de la aldea. Esto se debe enteramente a su poder abrumador. Más concretamente, su Kekkei Genkai único. Shikotsunyaku, el pulso del hueso cadavérico. El clan Kaguya puede manipular sus propios huesos como armas letales, tanto ofensivas como defensivas. Tienen control absoluto sobre los huesos de su cuerpo, desde la actividad de los osteoblastos hasta los niveles de calcio, lo que les permite generarlos, disolverlos y endurecerlos a voluntad. En la batalla, estos huesos se convierten en lanzas punzantes o escudos impenetrables. Su ataque y su defensa son excepcionales, lo que los convierte en rivales formidables en cualquier campo de batalla. Durante más de un siglo, el clan Kaguya mantuvo su estatus de élite dentro de la aldea oculta de la niebla gracias a su temible linaje. Sin embargo, poco después de la tercera gran guerra ninja, todo empezó a cambiar. Maldita sea. No podemos seguir así. La gente de Kirigakure necesita ver lo poderosos que somos en realidad. En el interior de la casa del jefe del clan Kaguya, varios ancianos importantes del clan estaban reunidos, discutiendo acaloradamente sobre los acontecimientos recientes. En los últimos años, el cuarto Mizukage se ha vuelto loco, atacando a todos los clanes con límites de linaje en todo el país del agua. La única razón por la que no se ha atrevido a actuar contra nosotros es porque el clan Kaguya sigue siendo demasiado fuerte como para que pueda aplastarlo fácilmente. Pero a este ritmo, es solo cuestión de tiempo. Otros clanes de linaje están siendo eliminados uno por uno. Nosotros somos los siguientes en la lista. No podemos quedarnos aquí sentados esperando a morir. Si tenemos que perecer, vamos a morir luchando. Un shinobi de mediana edad, de unos 30 años, golpeó el suelo con el puño, frustrado. Así es, jefe del clan. ¿Cuándo se ha rendido el clan Kaguya? Si morimos, moriremos con honor. Al diablo con ellos, esos bastardos de la aldea de la niebla oculta. Les haremos recordar el poder de los Kaguya. No somos un clan con el que se pueda jugar. Los shinobi de Kaguya que se encontraban cerca expresaron su furia en voz alta. Los Kaguya son un clan guerrero. Sus ideas son directas, sin muchas intrigas ni diplomacia. Si la gente los trata con respeto, ellos responden de la misma manera. Pero si los desobedeces, no te perdonarán. No fanfarronean ni dudan. Una vez que deciden actuar, se comprometen por completo.
Durante años, los Kaguya han tenido que tragarse su orgullo bajo el opresivo gobierno del cuarto Mizukage. Y la única razón por la que lo han tolerado durante tanto tiempo es por el líder de su clan. Aunque los Kaguya son conocidos por su agresividad y sed de sangre, también respetan la fuerza. El actual líder del clan es el miembro más poderoso de los Kaguya en la actualidad. Él ostenta autoridad absoluta. Un hombre de unos 40 años, con el pelo blanco como la nieve, ojos verde oscuro con un brillo misterioso y 2 marcas rojas entre las cejas. A diferencia de la típica Kaguya de carácter irascible, él irradia calma e inteligencia. Se quedó inmóvil, tamborileando rítmicamente con los dedos sobre la mesa, sumido en sus pensamientos. La situación era clara. Una vez que el cuarto Mizukage terminara de eliminar a los demás clanes de linaje, su propio clan Kaguya sería el siguiente. No había forma de evitarlo. Pero, ¿deberían iniciar una rebelión ahora? ¿Cuáles eran las probabilidades de éxito? Aún con su fuerza, los Kaguya no podían igualar todo el poderío de la aldea oculta de la niebla. ¿Cuál fue la decisión correcta? En ese preciso instante, una risita suave resonó en la habitación. ¿Esto es todo lo que representa el clan Kaguya? ¿Débil y vulnerable? La voz era débil, distante y surrealista, pero al mismo tiempo, sonaba como si se la susurraran directamente al oído. ¿Quién anda ahí? Los shinobi de Kaguya allí reunidos se pusieron de pie de un salto, escudriñando la habitación con ojos penetrantes, buscando la fuente de la voz. El tema de su reunión era extremadamente delicado. Si algo de lo que se hablaba saliera a la luz, las consecuencias serían catastróficas para todo el clan. No podían permitirse ni la más mínima brecha. Y, sin embargo, llegaron demasiado tarde. Un hombre salió de las sombras al otro extremo de la mesa, como si hubiera estado allí todo el tiempo. Su expresión era fría. Su túnica era negra como la noche. Y sus ojos, rojos como la sangre, giraban. La aldea oculta de la niebla hacía tiempo que había dejado de considerar al clan Kaguya como propio. Debido a esto, incluso el líder del clan Kaguya permaneció completamente ajeno a los asuntos que Meiterumi conocía. Pero la ignorancia no nubló el juicio. En el momento en que apareció Uchiha Haru, el líder del clan Kaguya ordenó inmediatamente: captúrelo. Su secreto había sido descubierto. Quienquiera que fuera ese hombre, no se le podía permitir marcharse. En un instante, todos los miembros del clan Kaguya presentes, a excepción de Uchiha Haru, se abalanzaron sobre él. Los que estaban sentados a esa mesa no eran miembros comunes del clan. Eran la élite, lo mejor del clan Kaguya. En otros clanes, un alto estatus no siempre implicaba una gran fuerza. Por ejemplo, el anciano del clan Uchiha podía ostentar un título importante, pero no necesariamente era lo suficientemente fuerte como para inspirar verdadero respeto. Muchos Uchiha más jóvenes podían derrotarlo fácilmente. Pero el clan Kaguya era diferente. Eran guerreros. Su fuerza residía en su rango. Entre ellos, el jefe del clan ostentaba la autoridad absoluta, y además era el más fuerte. El resto de la élite ocupaba puestos clave dentro del clan, obtenidos gracias a su destreza marcial. Así pues, aquellos que estaban capacitados para hablar de rebelión con el líder del clan no eran solo estrategas, sino veteranos curtidos en la batalla. En el momento en que se movieron, su poder fue innegable. Rápidos, agresivos e implacables. Su estilo de lucha era tan brutal como efectivo. El Shikotsunyaku, Sukeke y Genkai, transformaba sus propios huesos en armas. Afiladas lanzas de calcio y armaduras endurecidas de médula. En Taijutsu, sobresalían. La carne se enfrentaba al puño, el hueso a la espada. Ese era el estilo de Kaguya. Liberación de la madera. Emergencia del bosque profundo. Ante su repentino ataque, Uchiha Haru realizó con calma una serie de sellos manuales rápidos. La velocidad de sus movimientos era difusa, casi deslumbrante por su complejidad. Mientras los guerreros Kaguya saltaban en el aire para atacar, él completó el sello final. El suelo de madera bajo sus pies estalló. Enredaderas retorcidas se alzaron como serpientes, enroscándose alrededor de sus extremidades con precisión depredadora. Antes de que pudieran asestar un solo golpe, quedaron enredados y izados en el aire, inmovilizados y colgando.
HMPH, el líder del clan Kaguya entrecerró los ojos, dejando ver un destello de sorpresa en su rostro, por lo demás impasible. Ese ninjutsu, ese Kekkei Genkai. Liberación de madera. Un poder del que se hablaba en las leyendas. Un linaje que hacía mucho que había desaparecido con el primer Hokage. Los guerreros suspendidos luchaban con todas sus fuerzas, con los músculos tensos, mientras combatían las enredaderas. Pero estas no eran plantas comunes. Eran flexibles, pero a la vez fuertes como el hierro. Construcciones naturales de chakra capaces de estrangular incluso a alguien como Shimura Danzo. Ra. Gruñendo de furia, los guerreros activaron su Shikotsunyaku. Su piel se agrietó y espolones óseos pálidos desgarraron la carne y los músculos, sobresaliendo como espinas brutales. Los huesos afilados destrozaron la tela, la carne y los zarcillos de madera que los sujetaban. Se oían crujidos. Las vides, aunque resistentes, empezaron a partirse. ¿Ah, sí? Haru ladeó la cabeza, con una sonrisa divertida en los labios. Shikotsunyaku, fascinante. Quebrar. La primera enredadera cedió, luego la siguiente. Uno a uno, los miembros de la élite de Kaguya se liberaron. Al aterrizar pesadamente en el suelo, sus ojos ardían de furia. Se prepararon para cargar de nuevo. Hasta que el líder del clan gritó: «¡Retírense!». ¿Por qué? Los guerreros se volvieron hacia él en señal de protesta. No era solo que Haru hubiera escuchado sus planes. Los había atado, los había humillado, incluso antes de que tocaran el suelo. Para guerreros como los Kaguya, esto era más que una derrota. Era una deshonra. Ardían en deseos de vengarlo. Pero la voz del líder del clan logró acallar su sed de sangre. «Te dije que te alejaras. No preguntes por qué. Si hubiera querido matarte, te habría dado tiempo para liberarte. No eres rival para él». Pero, querían protestar más, pero la orden del jefe del clan era absoluta. Aún en su frustración, no pudieron desobedecer. Con los puños apretados y miradas furiosas, retrocedieron y se colocaron detrás del líder del clan. No envainaron sus espadas de hueso. Sus ojos seguían fijos en Haru con pura hostilidad. El líder del clan Kaguya dio unos pasos lentos hacia adelante. Su expresión era serena, pero su voz denotaba autoridad. ¿Viniste hasta el clan Kaguya, solo para espiar? ¿Quién eres? ¿Y por qué estás aquí? Uchiha Haru permanecía impasible, sus túnicas ondeando ligeramente con sus movimientos. Sus ojos Sharingan, de un intenso color carmesí y con remolinos de Tomoe, escrutaban al hombre que tenía delante. Uchiha Haru, dijo simplemente. Fin del capítulo. Si es que te gustó, puedes darle un like. Hasta luego.